Bienvenidos a la segunda unidad de nuestro viaje por la historia contemporánea de España. En este tema vamos a tratar de ver con calma el reinado de Fernando VII, un personaje al que ya empezamos a ver en la unidad anterior. Nuestro primer tema acababa con la victoria sobre Francia en la Guerra de Independencia y la primera experiencia liberal de nuestra historia, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Cerrábamos ese tema comentando que era muy difícil que lo ocurrido en Cádiz tuviera mucha repercusión, que seguiríamos teniendo antiguo régimen, pero que la semilla liberal ya estaba plantada. Bien, en esta unidad vamos a ver los efectos de eso con un reinado que dividiremos en tres etapas. Un primer intento de Fernando VII por volver al absolutismo, un retorno liberal y una segunda restauración absolutista durante la llamada década ominosa, pero ya diferente a la primera, como veremos. En este vídeo vamos a ver las dos primeras etapas de esta unidad, donde la lucha entre absolutismo y liberalismo empieza a coger forma. Empezamos con la primera restauración absolutista, un periodo de 6 años que empieza con la derrota de Napoleón y el regreso a España de Fernando VII el Deseado. Para entender lo que sucede en España, una vez más debemos tener en cuenta lo que pasa fuera. Cuando Napoleón fue derrotado, Europa inició una vuelta al pasado. En el Congreso de Viena se buscó restablecer el antiguo régimen y hacer como si la Revolución Francesa nunca hubiera existido. Por eso se crea la Santa Alianza, una organización cuya función era intervenir militarmente en cualquier lugar donde apareciera alguna muestra del liberalismo. Los hombres muertos no convencen de nada a nadie. Estoy totalmente de acuerdo. La mejor manera de acabar con un mal es extirparlo de raíz. Mientras tanto, en España, los que se oponían a Cádiz y a la Constitución del 12 se ponen las pilas. Y lógicamente, a un rey absolutista como Fernando VII tampoco le iba a hacer mucha gracia perder ese poder divino. El manifiesto de los persas fue un escrito en el que los absolutistas daban argumentos a Fernando VII que le hicieron fácil el trabajo de anular todo lo que había pasado en Cádiz. En este manifiesto afirman que lo que había ocurrido allí era el resultado de la anarquía y el desorden que había en España con el rey retenido por Napoleón. Afirman también que la monarquía absoluta es esencial por su carácter divino y por responder al interés común. Vamos, que si todo el poder está concentrado en el rey, como se había hecho toda la vida, no habría tanto conflicto entre nobleza y pueblo llano y todos vivirían tranquilos y felices. En resumen, nada de Cortes de Cádiz, el liberalismo es sinónimo de caos y de conflictos, y hay que volver a las Cortes con el modelo del antiguo régimen. Fernando VII no desaprovecha estas ideas, y no va a tardar nada en declarar completamente nula la Constitución de 1812, y anular también todos los decretos que se habían llevado a cabo en las Cortes de Cádiz. Los militares favorables al absolutismo tampoco tardaron en ponerse en marcha. El general Elío realiza un pronunciamiento en Valencia con el objetivo de restablecer a Fernando VII como rey absolutista. Y atención, acabamos de nombrar un concepto que oiremos mucho en el siglo XIX, pronunciamiento. ¿Qué es eso? Aquí os dejo una definición. Sublevación militar o civil a través de la cual el jefe de una tropa se erige en portavoz de un sector social y busca el apoyo de las fuerzas políticas para lograr un cambio en la política del gobierno, o incluso la conquista directa del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un momento dado las cosas se ponían feas o no gustaban del todo, una persona de cierto rango intentaba movilizar a las masas para cambiar las cosas o hacerse con el poder. Sería algo similar a un golpe de estado. Bien, pues eso es lo que va a hacer ahora este señor, movilizar a las tropas para que apoyen la vuelta al antiguo régimen de Fernando VII. Este modus operandi del pronunciamiento, insisto, lo vamos a volver a ver muchas veces. ¿Qué va a pasar ahora durante estos 6 años? Pues ya nos lo podemos imaginar. Toda la obra de Cádiz se va a la porra y se vuelve al antiguo régimen, a los señoríos, a los privilegios y a un país hundido por la pobreza y las deudas de la hacienda. Volver al antiguo régimen no ayuda a la economía, porque si recordamos, los privilegiados, que son los que tienen dinero, no pagaban impuestos. Y después de que el rey haya vuelto al absolutismo divino gracias a esos sectores privilegiados, ahora no va a hacerles pagar impuestos.
Así que el país se sigue arruinando económicamente y mientras tanto los liberales son perseguidos y la Inquisición vuelve a la carga. Estas dificultades políticas y económicas también complicaron las cosas en las colonias en América. Las colonias van a quedar en segundo plano para poder centrarnos en los problemas internos de España, que no eran pocos. Por lo tanto, hacemos un resumen de esta primera etapa. Europa y España vuelven al absolutismo. Fernando VII anula todo lo que ha pasado en Cádiz y persigue con fuerza a los liberales. Pero el país está arruinado y el modelo del antiguo régimen y sus privilegios es completamente insostenible económicamente. Estos problemas son los que van a aprovechar los liberales para un segundo intento de implantación de sus ideas, en una etapa que va a durar 3 años y que se iniciará con un pronunciamiento. Ya dije que nos vamos a hartar de oír esta palabra durante los próximos temas. El coronel Riego, al frente de una expedición que tenía que salir para América, realiza un pronunciamiento y moviliza a las tropas para volver a poner en marcha toda la legislación de Cádiz. Y el primer paso es obligar a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. Me habéis hecho entender vuestro anhelo de que se restableciese aquella Constitución que entre el estruendo de las manos hostiles fue promulgada en Cádiz el año 1812. He jurado esta Constitución por la cual suspirabais y seré siempre su más firme apoyo. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda Constitución. Traducción de Fernando VII. Ya que os tomasteis la molestia de hacer la Constitución mientras estaba por ahí la guerra de independencia, y ya que me lo pedís amablemente, yo que soy muy bueno, voy a aceptar la Constitución. Este trienio liberal retoma medidas ya vistas e introduce algunas nuevas para intentar mejorar la economía. Se vuelven a eliminar los señoríos, los privilegios y la Inquisición. Se vuelve a la desamortización de órdenes religiosas, que ya empezamos a nombrar con Godoy. Y el sistema feudal será sustituido por el capitalismo. Ideas como la igualdad, el derecho a la propiedad o el liberalismo económico suenan bien, pero todo tiene su lado malo. El capitalismo favorece a los que tienen dinero, es decir, los antiguos grupos privilegiados y la burguesía, que ahora que ya no hay antiguo régimen, puede prosperar con sus negocios. Los ricos son los que pueden adquirir tierras y beneficiarse de la desamortización. Y los pobres, aunque mejore su situación jurídica con la igualdad ante la ley, en la economía van a ir peor. ¿Por qué? Porque durante el antiguo régimen, si los campesinos dependían de un señor, éste los mantenía con sus tierras. Pero ahora el campesino se convierte en mano de obra que depende de que lo quieran contratar o no, sin acceso a la tierra, y con unas condiciones de trabajo no muy buenas. Así que va a haber una gran masa popular que no estará muy contenta con el invento capitalista. Otro punto importante es que los liberales no van a ir todos a una. Dentro del grupo liberal, como en cualquier ideología, aparecerán divisiones. En este caso, entre dos grupos cuyos enfrentamientos veremos a lo largo de nuestros próximos temas, los moderados y los progresistas. Los moderados serían algo así como la derecha, para entendernos. Eran los que protagonizaron el proceso de las Cortes de Cádiz. En este grupo encontramos a propietarios, burgueses, gente un poquito más pudiente, que no les interesan cambios radicales, sino buscar puntos de acuerdo con el rey y las clases privilegiadas, para intentar favorecer su posición. Así que son partidarios de una soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Los progresistas serían un poquito más la izquierda, clases medias y pensadores más adelantados que buscan un sistema más democrático, ir más allá de lo que fue la Constitución de Cádiz. De ahí que sean un grupo más radical, que apuesta por la soberanía nacional y que considera la monarquía como un poder innecesario. Así que, en Cádiz decíamos que se había plantado la semilla del liberalismo de forma aislada. Pues en esta etapa de 3 años que es el trienio liberal, esa semilla empieza a brotar. Se empieza a conocer el invento, y la cosa no va del todo bien. Las masas populares siguen pobres y quedan desprotegidas sin encontrar su sitio en el nuevo sistema capitalista. Los sectores más tradicionales siguen viendo con mejores ojos el antiguo régimen.
y los liberales empiezan a dividirse sobre si aplicar sus cambios de una manera más conservadora o más radical, progresista y democrática. En medio de esta situación, se organiza la oposición. Todos aquellos que estaban descontentos con el trienio liberal se ponen en marcha en la clandestinidad para intentar derrocarlo, empezando por el propio rey, que ya sabemos que eso de la Constitución no le hacía gracia, y siguiendo por campesinos, militares, grupos tradicionales, defensores del antiguo régimen y su lema Dios, Patria y Rey, un grupo que será la base de lo que conoceremos como carlismo. Apuntadlo y subrayadlo porque es algo clave que comentaremos en el siguiente vídeo. Estos grupos defienden la monarquía absoluta como la única válida, y eso es incompatible con el sistema liberal que lo que hace es violar la ley divina. Las libertades que trae el liberalismo, en especial la de imprenta, se están usando para atacar ese derecho divino, así que todo eso había que destruirlo. No puedo ganar en solitario. Solo hay alguien que me puede ayudar ahora. Envíen ayuda. Eres mi única esperanza, dientecillos. Suerte, dientecillos. Suerte. Remontémonos ahora al inicio del vídeo. Congreso de Viena. Las potencias absolutistas de Europa pretendían eliminar toda la Revolución Francesa y creaban la Santa Alianza para actuar contra el liberalismo. Bien, Fernando VII lo que va a hacer es pedir ayuda a esa alianza absolutista. Ayuda a nuestro país vecino, Francia. En 1822 se había formado un gobierno absolutista al margen de los liberales en Lérida. Gobierno que se refugió en Francia hasta que en abril de 1823 llega la ayuda para Fernando VII y los absolutistas. El duque de Angulema y sus 100.000 hijos de San Luis vuelven a colocar a Fernando como rey absolutista, aprovechando las divisiones dentro del liberalismo y el poco apoyo que tenían los liberales en este momento. A partir de aquí se inicia una nueva etapa del reinado de Fernando VII, la década ominosa, una segunda restauración del absolutismo, pero que será muy distinta a la que hemos visto al principio de este vídeo. ¿Lo lograste, dientecillos? Ahora, róeme la bolsa de las pelotas. Pero esta etapa la veremos en el siguiente vídeo. Resumimos este. Una restauración con 6 años de absolutismo y persecución de los liberales, pero con graves problemas económicos, y una reacción liberal con un gobierno de 3 años donde se introducen cambios que dan libertades pero que no mejoran las condiciones de vida de muchas personas. Tras pedir ayuda a la Santa Alianza, iniciamos una nueva restauración que veremos en el siguiente vídeo.